Con nosotros el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santiesteban, a quien le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos esta tarde para hablar de este tema. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Muy buenas tardes, Diego. Un saludo cordial. Bueno, usted bien decía asesinatos localizados en el departamento de Santa Cruz y focalizados en diferentes áreas de la frontera. Esos no son hechos aislados y no son una amenaza solo al departamento. Este es un problema de Estado que involucra la seguridad nacional. Entonces, si una banda delincuencial poderosa se anima a realizar una emboscada y a declararle la guerra al gobierno nacional, al Estado boliviano, entonces es un problema de Estado. Y por otra parte, complementando aquellos pues, a la autoridad nacional y a la policía boliviana, hoy en la mañana fugan 2 miembros del PCC, del penal de Palmasola. Ellos están presentes donde les da la gana y pueden hacer lo que quieran y pueden ejecutar a través de sicariatos u otras medidas como la emboscada a los policías en cualquier momento y en cualquier lugar que quieran, que se les antoje. Ahora, Así Jorge, que eso es lo importante, sí. Jorge, no es para nadie desconocido, usted que es un experto además en temas de seguridad, conoce mucho más el tema a profundidad, pero estamos en diríamos, en un conflicto disparejo, ¿no? Porque resulta que hay una crisis económica, una crisis institucional, una crisis política y social en el país que atraviesa, por supuesto, a las fuerzas del orden, llámese la policía, que tiene múltiples escándalos, peor en las últimas semanas o meses o años, y las Fuerzas Armadas. Dispareja conforme a armamento frente a estos comandos prácticamente que están muy bien armados. ¿Cuál es la respuesta del país frente a esto? Bueno, ya estamos viendo que hay una organización criminal fuerte, está presente en el país. No son emisarios, como decían antes los corruptos que gobernaban Bolivia durante 20 años. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es precisamente adoptar medidas, primero con voluntad política abierta, declararles la guerra directamente a todos estos delincuentes, pero con medios materiales, con medios logísticos y con una buena fuerza de reacción contra el crimen organizado. Pero para eso, además de voluntad política, con estos medios materiales que le digo, depuración interna, porque todavía hay fuga de todo lo que significa informaciones desde el interior de las instituciones. No solamente la policía, sino también estamos hablando de las instituciones del Estado, aduana, migración, policía y otras instituciones para controlar la migración, controlar extranjeros, controlar a los propios connacionales de la contra la delincuencia y una serie de situaciones que tendrían que valorar para establecer un sistema de lucha contra la criminalidad, incluyendo el narcotráfico, que es el que lleva a todo este sistema de una especie que ha montado paralela a la estructura del Estado. Están ahí adentro, están funcionando con miembros que les pagan, que los sobornan para dar precisamente, para hacer actividades a favor de la criminalidad. Entonces, en este aspecto, necesita trabajar en conjunto con, en este caso, de la frontera con Brasil, tienen que trabajar con policías brasileros, la Federal de Brasil,
trabajando en Bolivia, que dicen, según las informaciones de gobierno nacional, están trabajando ya en Bolivia. También bolivianos tienen que estar trabajando en territorio brasilero, porque eso va a anular barreras de control cuando se persiga al crimen organizado en un momento dado y no existan las trabas de control en la frontera. Entonces, eso por un lado, con oficiales de enlace de inteligencia para que intercambien la información. Y por último, la DEA tiene que respaldar estas actividades. Jorge, haciendo un parangón, diríamos, con el vecino, que es mucho más grande, mucho más poderoso, con fuerzas entrenadas para combatir el crimen organizado. Si Brasil no pudo, con estos comandos que se dicen hoy ya operan en Bolivia, con la fragilidad institucional, con la fragilidad presupuestaria, con instituciones perforadas o con filtraciones desde las instituciones, ¿es posible pensar en que Bolivia va a poder hacerle frente al crimen organizado? Primero, Brasil no ha sido rebasado, ni su policía, ni la federal, ni el gobierno. Brasil los tiene controlados. El problema es que no desaparecen, son efectos cucarachas. Las cucarachas están por ahí y cuando se los persigue, es decir, se dispersan, pero no desaparecen. Ese es el efecto. Entonces, pero no es que han sido rebasados, no es un Estado fallido. Usted lo que me menciona de Bolivia es precisamente un Estado fallido. Significa que no funcionan pues nuestras actividades, nuestras instituciones. ¿Y por qué? Porque en 20 años de narcocorrupción de gobiernos vinculados al narcotráfico, es lo que hemos recibido ahora. Es decir, yo no hablo como si, pero le hablo como analista. Y desde ese punto de vista es que hay un Estado que precisamente la nueva administración del presidente está recibiendo un Estado fallido. ¿Por qué? No funcionan las instituciones. Pero por eso le digo al principio, primero hay, pero de verdad, con voluntad, y de hacerlo de verdad, sin temor y sin miedo. Y el segundo elemento, equipar y fortalecer a la policía. Tercero, hacer participar a las Fuerzas Armadas. Cuarto, apoyo internacional, principalmente tener nexos y vínculos con Brasil. Y yo creo que así vamos a ir encarando, porque a Brasil, a Argentina ni a los demás no les conviene que Bolivia permanezca haciendo crecer, o por lo menos sea el territorio de cultivo, esa plataforma logística de la delincuencia con el narcotráfico, porque se debilita. Y aparte de eso, que se debilitan los gobiernos, crean vacíos legales desde el punto de vista en que la justicia ya no termina procesos contra los narcotraficantes por el poder económico, por la corrupción, y al final de cuentas terminan castigando con sentencias ejecutoriadas a las cabezas, es decir, a los peces gordos, como dicen en el término común. Entonces, ahí van a estar siempre trabajando, porque ningún pez gordo en Bolivia cae. Y ahora, los dos miembros del PCC en el penal de Palmasona, ¿qué nos quiere decir esta situación? La vulnerabilidad enorme en todas las instituciones. Jorge, este escenario de multicrisis, casi histórica, el que estamos atravesando, es, diríamos, entonces, una respuesta, diríamos, el resultado de una inacción del Estado boliviano. Yo pienso que hay más incapacidad que inacción. O sea, puede ser que nos demuestren voluntad hablando y decir una y otra cosa, pero es el problema que no hay dinero ni para gasolina para los policías, peor para equiparlos. Ahora, ese es el primer punto.
necesitan logística y material para combatir el crimen que dentro de la cima. Entonces, hay que cambiar esa balanza. Eso es lo que se tiene que buscar. Ahora, Jorge, mucho se habla del PCC, el Comando Vermelho. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el negocio de estos grupos? ¿Son, diríamos, son rivales o se complementan? ¿Cómo entran al país? ¿Qué es lo que hacen acá en territorio nacional? El PCC y el Comando Vermelho han sido siempre enemigos históricos. En Bolivia un tiempo han estado trabajando de manera complementaria como un todo porque eran perseguidos por la ley. Y la situación los obliga en Bolivia a compartir ciertos territorios y ciertos negocios. Pero hay una ruptura total del pacto. Esa ruptura del pacto es el que está provocando esta serie de sicariatos. Ahora, lo que hicieron con el policía que mataron no es sicariato, es una emboscada. Y eso significa el desafío al Estado. Entonces, estas bandas que se han fracturado, que han roto un pacto, son bandas que se han disgregado en pequeñas células, pero aún siendo pequeños son más violentos todavía. Entonces, eso por un lado, esa es la guerra interna por territorio, por el control de la droga, el monopolio de... Estamos hablando con Jorge Santiesteban, es especialista en temas de seguridad y además secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz. Lamentablemente hay algún problema con la conexión. A propósito de lo que ha venido ocurriendo en la frontera entre Bolivia y Brasil, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, tanto en San Matías como en Puerto Suárez, donde ha habido estos ajustes de cuentas, como nos decía Jorge, prácticamente se rompió algún tipo de acuerdo y a partir de allí estas prácticas del sicariato que forman parte de organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho que tienen su sede central o su acta de nacimiento en la República Federativa del Brasil, pero están operando en el país. Y eso, además, traía a colación Jorge con lo que ocurrió esta madrugada en el penal de máxima seguridad, se entiende, de Palmasola, donde hubo un corte de luz y la fuga de 2 reos de nacionalidad brasileña que han dado a conocer ya la policía los nombres y las fotografías a partir de este corte de luz. Hemos recuperado el contacto. Jorge, disculpe, el internet nos juega una mala pasada. Nos estaba explicando el radio de acción, diríamos, de tanto el PCC como el Comando Vermelho, y ahí quisiera hacerle otra pregunta. ¿Cuándo nacen estos grupos que entendemos se dedican al tráfico de drogas o algo más? Bueno, definitivamente el internet nos está jugando una mala pasada. Vamos a ver de recuperar la conexión, el contacto con Jorge Santiesteban. Nos decía básicamente lo que está demostrándose con esta capacidad de acción de estos grupos es que hay un Estado fallido, que más que inacción del Estado boliviano hay una incapacidad, dice, más allá de los intentos, los discursos de sí queremos combatir, ¿cómo se va a combatir cuando hay diríamos, una incapacidad en el sentido de armamento de la policía versus estos grupos? No es tan dramática la situación como en México, pero vimos lo que ocurrió cuando agarraron a un capo de un cártel o cuando asesinaron en todo caso a un capo de uno de los cárteles en México y prácticamente tenían tanquetas
¿no? No hemos visto eso aún, no sé si afortunadamente, pero me dicen que hemos recuperado el contacto con Jorge. Jorge, vamos a lo antiguo, al teléfono que funciona seguro mejor. Sí. ¿Desde cuándo operan estos grupos en el Brasil, pero también desde cuándo se tiene registros que ya están trabajando en Bolivia? Bueno, estos grupos operan desde los años 90 y en la región. Y en Bolivia están operando con mayor presencia ya dentro del territorio, porque antes operaban desde los 90 hasta la frontera, llegaban, compraban droga, volvían, cambiaban por autos, cambiaban muchas cosas por droga, pero hasta la frontera. Ahora ya están dentro del territorio nacional a partir del 95. Entonces, del año 1995. A partir de esa fecha es que se han ido instalando en el territorio, creando bases logísticas grandes del narcotráfico, han fortalecido a grupos políticos como el Movimiento al Socialismo, con Evo Morales y quienes les proveían de la pasta base, que son precisamente todos aquellos que formaban parte de ese Estado Mayor del Pueblo, como le llaman, hasta el día de hoy, y se fortalecieron tanto que ahora son un poder transnacional, pero también hay extranjeros desde, estamos hablando no solamente brasileros, sino también estamos hablando de paraguayos, estamos hablando de venezolanos, cubanos y mexicanos, principalmente. Ahora, hay otras mafias en Perú que si bien son los proveedores de droga de la pasta base también, pero no forman parte, ellos no hacen pactos con los clanes familiares del Chapare ni tampoco de Bolivia. No se consideran confiables, no han hecho pactos, pero sí hacen el negocio y la comercialización de la pasta base. Esa es, por una parte, la situación del primer Comando Capital, que es la banda más grande, más fuerte, más poderosa que el Comando Bermelo. ¿Y quiénes han escapado? ¿Quiénes son los que están liderando todo lo que significa el control del territorio en Bolivia? Es el primer Comando Capital. ¿Qué experiencias de los países en la región deben ser una alerta para Bolivia, Jorge, en su expertise? Desde el punto de vista para Bolivia, el país que tiene mayor influencia por la cantidad de gente del PCC es Brasil. No podemos hacer absolutamente nada si el gobierno brasilero no apoya a Bolivia con la Policía Federal y con ayuda material y logística. Ellos, cuando los persiguen a los criminales, producen un efecto que se llama el efecto globo, que es que ellos se repliegan a las regiones y a los estados donde mayor debilidad encuentran para establecerse, esconderse. ¿Y dónde es ese país? Es Bolivia. Entonces hay una gran debilidad del país, del estado, cuando se les otorga fácilmente identidades, 1, 2, 3, hasta 10 identidades, como tenía Marcet. Y aquí se refugian delincuentes internacionales muy importantes. Por ejemplo, Cesare Battisti, hace 10 años atrás, era un prófugo que estaba con varias condenas en Italia y fue encontrado en Bolivia. Palermo es el miembro del PCC importante del Estado Mayor del PCC, con más de 126 años de prisión, estaba en Cotoca. Entonces, hace poco ha sido puesto en frontera. Y así podemos poner más ejemplos de miembros del PCC. Entonces, vemos de que esos son los estados grandes donde se originan las redes criminales más fuertes y vienen y se establecen en Bolivia. Ahora, para la región, Bolivia también se ha convertido en una amenaza a la estabilidad contra el terrorismo. Ese es el tema de fondo. Hay una desconfianza regional que tiene que superar Bolivia. Jorge, hablando ya de tareas, ¿qué tareas ha realizado la policía o las Fuerzas Armadas
que pueden ser una señal para el país, para la región, de que realmente se quiere luchar contra este crimen? Muy pocas. Y entre esas pocas ha sido, por ejemplo, la captura de Sebastián Marcet. Muy importante, pero es muy aislado porque la criminalidad creció con la ausencia de Marcet. Qué situación más irónica. Entonces, al final sigue creciendo la delincuencia porque se han roto los pactos entre los criminales. Y aquí Bolivia es un campo de batalla que ya va a migrar no solamente entre ellos, sino también contra elementos de la policía. Esta hipótesis que lanzaba Jorge de que es un Estado fallido, de que somos un Estado prácticamente que por incapacidad, más que por inacción, ha logrado que se perforen, o por decisiones, que se perfore el Estado en múltiples niveles y en múltiples instituciones, incluyendo la policía y las Fuerzas Armadas. Por el otro lado tiene al crimen organizado con muchas armas, muchos recursos económicos que fácilmente pueden corromper a este Estado tan pequeño, frágil, económica e institucionalmente hablando. ¿Usted está de acuerdo con esa postura? Ya está, es que Bolivia ya está corrompido en todas las instituciones. Lo que sí puede profundizarse esa corrupción. Y de que hipótesis de ser Estado fallido no es hipótesis, es un hecho ya. ¿Por qué? Un ejemplo, el Internet que estamos utilizando ahora tiene fallas, pero no son fallas materiales solamente. Es la mala aplicación de los impuestos y de tu dinero que pagas para que te den un buen servicio. Y por otro lado, las instituciones policiales, militares y demás instituciones del Estado están debilitadas. A ver, lucha contra el contrabando, muy poco se puede hacer porque a usted no le da, ni siquiera a ver, militares para que hagan presencia en San Matías, salen, ¿les han dado orden de usar su arma de fuego? ¿Tienen el respaldo jurídico para que no los procesen? No. ¿El estado de excepción se está cumpliendo por todas las instituciones? No. Entonces, claro que sí, ya no es hipótesis. La corrupción se va a corromper, se va a extender mucho más si es que no se pone freno a todo esto. Jorge, hablábamos hace algunos días con el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y decía que ya cuando arrancaron estos primeros conflictos, llamémoslo así, estos primeros asesinatos en diferentes regiones, lugares del departamento de Santa Cruz, ya en marzo o febrero, desde el gobierno dijeron vamos a convocar a una gran cumbre de seguridad y nos decía, no se volvió a repetir el encuentro, tal vez no con los cívicos, pero con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación. ¿Hubo algún tipo de coordinación a nivel gubernamental en temas de seguridad? Hubo ya la coordinación, el consejo que se llevó a cabo la anterior semana en la Ciudad de La Paz, en la Casa Grande del Pueblo, piso número 21. Muy poca importancia le han dado, me refiero de manera pública, pero sí salieron conclusiones muy importantes de esa cumbre que se denominó precisamente de acuerdo a la Ley 264 de Seguridad Ciudadana, Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana. Se llevó a cabo en la Ciudad de La Paz en el piso número 21. Entonces, ahí se pidió la revisión, salieron como conclusiones la revisión de la Ley 264, muy obsoleta, la Ley de Seguridad Ciudadana, hay que cambiarla. También el apoyo que se debe dar a la policía por parte de las ETAs, pero las ETAs también tienen que recibir el desembolso desde el gobierno central para pagar el 10% de los recursos de IDH para la policía y seguridad ciudadana y otros aspectos importantes que se llevó a cabo en esa cumbre.
nosotros en Santa Cruz, para finalizar, le hago llegar lo siguiente. El 18 de este mes vamos a desarrollar en Santa Cruz el Consejo de Seguridad Departamental de Seguridad Ciudadana con todas las instituciones y autoridades de este departamento. Y además el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, ha adelantado una petición que hará al gobierno central de que se militarice San Matías y otros pueblos que están controlados por el narcotráfico, por crimen organizado, pero con la facultad de utilizar sus armas para su defensa propia y para proteger a la población, evitando sanciones penales que precisamente salen después y abandonan a su suerte a los militares precisamente en estos casos. Pero ojo, el empleo de sus armas de fuego es para defenderse y para luchar contra el crimen organizado. Eso, muchas gracias. Gracias. Le agradezco a usted, mucho por la entrevista. Gracias, un fuerte abrazo, feliz Día de la Patria de manera anticipada también para Jorge. Felicidades. Gracias. Jorge Santiesteban, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz.